Pues lo primero de todo, vamos a empezar recordando el desarme básico del arma. Lo primero, y siguiendo las normas de seguridad, comprobamos que el arma está vacía, puesto que siempre presuponemos que el arma está cargada. Lo primero de todo, sacamos el cargador y después comprobamos que la cámara del arma está vacía. Lo mismo que el alojamiento del cargador, no queda nada en ese hueco. ¿De acuerdo? Acto seguido, lo que vamos a proceder es hacer el desmontaje básico de limpieza, para lo cual vamos a desplazar la corredera hacia atrás, empujando el eje de la palanca de retenida hacia el lateral contrario. Apoyamos el dedo, mientras que desplazamos la corredera hacia atrás. Llega un punto donde la aleta sale por la ventana y lo que hacemos es sencillamente mantener la presión de la corredera y tirar de la palanca en opción. Desplazamos lo que es la corredera hacia adelante y ya tenemos prácticamente casi todo el desmontaje hecho. Quitamos el conjunto recuperador, lo ponemos aparte y quitamos el cañón desplazándolo primero hacia adelante y después hacia arriba y hacia atrás. Ya tenemos todos el desmontaje inicial hecho. Vamos a ver un poquito lo que es el mantenimiento del cargador, para lo cual vamos a proceder a su desmontaje. Utilizando la propia palanca de retenida de la corredera, con el eje presionamos el botón de la tapeta hacia el fondo y desplazamos la tapa del cargador hacia adelante, haciendo salir el muelle. Con el elevador en la parte superior hubiera que cambiar o limpiar alguna de las piezas, pues sencillamente lo que hacemos es desencajarlo de su posición y luego para volver a colocarlo insertamos nuevamente en su posición. La teja elevadora exactamente igual. No tiene posición de pérdida, puesto que la parte superior, la más elevada, siempre es la parte delantera, con lo cual lo único que hay que hacer es encajar la parte delantera del muelle, la más alta, con la parte delantera de la teja elevadora. El tubo, para proceder a su limpieza, pues lo hacemos con las baquetas y juegos de terminelas que acompañan al arma, de tal manera que quitemos los posibles residuos del disparo, restos de plomo, restos de pólvora, restos del propio latón del disparo que se entremezclan. Lo limpiamos y lo dejamos seco para evitar la acumulación de sal líquido. Vamos a montarlo en sentido inverso a como se ha desmontado. Desplazamos la tapeta hacia el interior del tubo y dejamos que la tapa del cargador se deslice sobre sus carriles. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos a proceder un poco ahora a lo que es el desmontaje del elemento más sencillo, que es la corredera. En la parte superior de la corredera, alza y punto de mira son sustituibles a través de un desplazamiento en esas colas de minano que veis. La única manera de retirarlo es coger un botador de latón, bronce, y irle dando golpes para desplazarlo a través de ese cable. En la parte inferior observaremos lo primero, el seguro automático de aguja. Es esta pieza que yo estoy desplazando hacia el fondo, ¿de acuerdo? Es el seguro que bloquea completamente el disparador. De hecho, si cogemos como medida de comprobación de seguridad de que funciona el propio eje de la palanca retenida y lo empujamos, vemos que la aguja no sobresale por delante. La única manera de que salga es presionando esa pieza hacia el interior y con la varilla, irlo empujando, y veis como la punta aparece efectivamente por delante de lo que se denomina plano de culata del cierre. Ahora vamos a sacar lo que es el mecanismo de extracción, lo que es propiamente dicho el extractor. Vamos a demostrarlo. Para ello cogemos un botador del tamaño más o menos de los pasadores y un martillo. El procedimiento pues es sencillamente darle hasta que el pasador salga. ¿De acuerdo? Los pasadores de las dos piezas, tanto del extractor como el de la aguja percutora, son exactamente iguales. No hay problema de cambiar uno por otro porque los dos son exactamente idénticos. Retiramos ahora el botador que hemos utilizado para sacar ese pasador y tenemos fuera el extractor, el muelle
y una pequeña guía del muelle que está insertado en su interior. Una guía de plástico transparente, que podéis ver ahí. ¿De acuerdo? Su misión es que sirva a los efectos de guía para evitar que el muelle se deforme o en un momento determinado se compacte demasiado. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos el extractor fuera. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la aguja percutora, lo que es la aguja y el seguro automático de la aguja. Procedemos exactamente igual. Nos apoyamos directamente hasta que salga. Ya ha salido el pasador, que es exactamente idéntico al anterior, como podéis ver. Da igual colocar uno que colocar otro. Y ahora lo único que hacemos es dejar caer el mecanismo. Esto que veis aquí es el seguro automático de aguja y su muelle. Esta es la aguja percutora y este es el muelle de recuperación de la aguja percutora. Bien, pues para que vosotros mismos lo vayáis haciendo, os voy pasando el botador y el martillo. Lo hacemos desde la parte exterior hacia el interior para que tenga una buena sujeción y no golpeemos sobre los elementos de puntería. Muy bien, sacas la guía que hay dentro, efectivamente. Y a continuación sacamos la aguja. Vale. Hay que hacerlo siempre hacia abajo para que caiga tanto el seguro automático de aguja como el muelle caigan siempre hacia abajo encima de la mesa. Sacamos la aguja y su muelle y sacamos el muelle que lleva. Lo puedes intentar hacer. Si no te sale así, dale la vuelta a la corredera y con la propia punta del botador le acompañas hacia arriba. ¿Visto, no? Lo que vamos a hacer es, sin meter el seguro ni nada, que para montarlo hay que meterlo primero, para que veáis un poquito cómo juega el sistema del seguro, lo que vamos a hacer es desplazar la aguja hacia el interior. ¿De acuerdo? Mira, hacia el interior. La aguja tiene un plano de corte, a ver si lo veis así, ¿veis el plano de corte que tiene? Bueno, pues juega en ese costado, ¿de acuerdo? De tal manera que la deslizamos así, y entonces, si miráis a través de la ranura, observaréis que hay un momento donde no tiene hueco como seguro. Veis que tiene un espacio en blanco y luego aparece una meseta de cierre, ¿no? Bueno, hay que meterla y hay que desplazarla en esta posición hasta abajo, pero cuando tenemos el seguro puesto, ¿de acuerdo? Es decir, recordar siempre el corte. Podéis utilizar la uña como elemento de guía y empujarla hacia abajo cuando tengamos el seguro puesto, ¿vale? Es decir, cogemos el muelle y su seguro, ¿vale? Y lo metemos al interior, teniendo en cuenta que este plano que hay aquí, este plano es el que tiene que jugar con la aguja, ¿de acuerdo? Efectivamente, entonces dejamos el plano de cara a la aguja, ¿vale? Y lo metemos dentro. Si os fijáis, ese propio seguro tiene una especie como de un sector circular de unos 90 grados aproximadamente, que tiene que quedar en la parte superior izquierda, tal y como lo veis. Esa meseta que representa un sector circular, ¿lo veis? Lo apretáis y a continuación de apretarlo lo que vamos a hacer es deslizar la aguja percutora en esa posición que yo he dicho con el corte así, ¿de acuerdo? Y entonces ahora lo único que habría que hacer sería colocar el pasador en su sitio. Ya estaría el sistema montado y funcionando. La aguja tiene una forma más o menos así, ¿verdad? Y aquí coincide el taladro del seguro de aguja. ¿De acuerdo? Bueno, pues el seguro de aguja, una vez que yo tengo la aguja colocada en esa posición, la cabeza de lo que es nos queda en esta posición, es decir, que el cortecito que teníamos lo tenemos aquí, en este lateral. Bueno, pues cuando tengo este hueco, lo que hago es meter el seguro automático de aguja. Y el seguro automático de aguja se queda con ese sector circular en esta posición. ¿Y ahora qué es lo que hacemos?
Ahora lo único que hacemos es sustituir esto por su pasador. Lo vamos desplazando. ¿Vale? Retenemos el botador sencillamente con la presión de los dedos y lo que hacemos es irlo sustituyendo, ¿de acuerdo? Por ese pasador. Después lo colocamos en esta posición. Esta era que se mujer. Esta la Ahora funciona perfectamente. ¿De acuerdo? ¿Listo? Sí. Venga. El mantenimiento del cañón, después de haberle limpiado con la baqueta convenientemente, lo único que hacemos es echarle una gota de aceite. Una gota solamente de aceite, ¿vale? Y con esa gota de aceite lo que vamos a hacer es lubricar todo lo que es el cañón, el eje del cañón. Lo introducimos dentro de la corredera, lo desplazamos para adelante y luego para atrás. Cogemos al mismo tiempo lo que es el muelle recuperador, el conjunto recuperador, y lo colocamos. Encaja perfectamente en una única posición. Comprobamos que se mueve libremente el casquillo amortiguador y ya tenemos la pieza montada. Vamos a trabajar ahora con el armazón, con el cajón de mecanismos. El cajón de mecanismos, para trabajar en el sin presión, lo primero que vamos a hacer es quitarle el muelle que le envía la fuerza al martillo percutor. ¿Cómo? Vale. Disparamos el conjunto para que el martillo vaya hacia adelante y ahora lo que vamos a hacer es presionar este tope para que caiga el pasador. El pasador puede caer por sí solo o tener que ayudarse ligeramente. Vamos a ver ahora la situación para cambiar lo que es la aleta del seguro de diestro a zurdo, una de las operaciones más sencillas que hay. Lo primero que hacemos es desplazar la placa de acción apretando con un botador para llevarla al otro lateral. Sacamos ese eje y la placa. Por el otro lado, lo que hacemos es empujar el mismo pasador para el lado contrario. Y vamos a sacar la pieza que hace la interrupción del disparo para los ciclos semiautomáticos. Es la pieza que cuando va la corredera hacia atrás, la empuja hacia abajo, desconectando la barra. Ahora, ¿qué es lo que hacemos directamente con la aleta del seguro? Pues sencillamente la vamos a ir dando vueltas hasta que salga un punto donde se va a quedar enganchada y ya no sale más. ¿Veis? Llega un punto donde no sale más, ¿no? Bueno, pues cuando llega a ese punto donde no sale más, metemos el botador por aquí, apretamos hacia adentro y ya sale, ¿de acuerdo? Efectivamente, las piezas van colocadas en la misma posición y lo único que varía es la palanca, que le pondríamos una palanca, en este caso de zurdo, en vez de una palanca de diestro. Ahora lo que vamos a hacer es terminar de desmontar todo el conjunto de los mecanismos que hay dentro del mecanismo de disparo, ¿de acuerdo? Para sacar todos los mecanismos lo que vamos a hacer es ese pasador que hemos empujado antes, lo desplazamos y a continuación lo sacamos, tiramos el botador. No salta ninguna pieza, no os preocupéis. Ahora vamos y sacamos estas dos piezas que van unidas, que son el trinquete y esta pieza que es la uña de retención. Y ahora vamos a sacar el fiador. Apoyamos en el agujero que tiene el extractor, el fiador que me diga, y tiramos de hacia afuera. ¿De acuerdo? Este es el fiador. Trinquete, uña de retención, que juega directamente con el trinquete y fiador. Vamos a ver. Vamos a continuar sacando piezas, ¿vale? Si os fijáis, hemos sacado el eje que nos sirve para el seguro, el desamartillado y la posición neutra de disparo, y el martillo sigue metido dentro del armazón, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el eje real. El eje real del disparador, del martillo, perdón, es otro casquillo independiente que va colocado aquí. ¿Y cómo lo sacamos? Lo veis aquí, ¿verdad? Bueno, cogemos esta barra que hay aquí y la apretamos ligeramente hacia abajo con el dedo. Y desde el otro lateral lo que hacemos es empujar el casquillo para que salga. ¿Veis cómo sale el casquillo? ¿Veis cómo va saliendo? Tiramos de él y ya está. Y ahora ya podemos sacar el martillo perfectamente. Si damos la vuelta al arma tal y como está, sale la guía del muelle del martillo. Es la pieza que está empujando constantemente al martillo hacia arriba y recibe la presión
del muelle que hemos sacado primero. ¿De acuerdo? Es decir, este muelle está empujando a través de este pasador que tiene aquí el martillo, le está empujando constantemente hacia arriba. ¿De acuerdo? Es el que le obliga a ir a esa posición. Ahora apretaríamos el disparador y fijaros, ¿os fijáis que aquí en el armazón hay un agujero? ¿Un hueco? No, mirar en el hueco primero. ¿Veis que hay el hueco o no hay el hueco? Sí. Bueno, pues lo que hacemos es jugar directamente con ese hueco para que salga la palanca por el lateral. ¿De acuerdo? Sí, ya sé que a alguno le ha salido accidentalmente, pero es porque ese hueco está hecho ahí a propósito. Bueno, os voy a explicar un poquito cómo funciona el esquema mecánico de la pistola. Bien, lo primero que vais a hacer va a ser coger lo que hemos llamado el fiador. Cogemos el fiador y cogemos el martillo percutor. ¿De acuerdo? Bien. El martillo percutor, por este costado, si os fijáis, tiene una serie de rebajes aquí debajo. Tiene un rebaje aquí. ¿Le veis? Sí. El martillo, cuando está montado, tiene un rebaje colocado ahí. ¿De acuerdo? El martillo estaría aquí y estaría montado. ¿De acuerdo? Este sería su eje. Sí. El fiador tiene un rebaje en esta posición colocado dentro. Aquí tiene un pasador largo y aquí tiene un orificio. ¿Es así o no es así? Sí. Realmente tiene esta forma exterior. Así. ¿Lo habéis cogido o no? Aquí tiene ese pasador, esa vez de fuera. ¿Sí o no? Es decir, está anclado y encajado en esa posición. ¿Qué sucede cuando nosotros apretamos del disparador? Pues cuando nosotros apretamos del disparador, desplazamos todo este conjunto que hay aquí, que hemos denominado trinquete y uña de retención. Y al desplazarlo y moverlo, esta parte de aquí abajo, esta parte de aquí, ¿qué es lo que hace? Pues sencillamente hace este movimiento. La barra del disparador, cuando nosotros lo apretamos, hace así, ¿no? Bueno, pues lo que hace es engancharlo por aquí, por detrás, y le obliga a hacer este giro. Al hacer ese giro, ¿qué conseguimos? Primero, que el pico este suba hacia arriba. ¿Os acordáis que en la clase que vimos anteriormente, este pico es el que libera el seguro automático de aguja, ¿verdad? Es decir, lo hace así y ya libera el seguro automático de aguja. El fiador, a través de este pasador que tiene tan largo, está tocando aquí, en esta posición, pero está apoyado aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es, ni más ni menos, que todo este conjunto de piezas que están jugando así, se ven obligadas por la acción del disparador a describir este movimiento. Con lo cual el fiador ya no está reteniendo el martillo y el martillo se despega hacia adelante produciendo el disparo. Habéis visto que funcionan las tres piezas al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Si lo miráis así al trasluz, desde la parte trasera, podréis ver una especie de clip metálico, que es la parte de abajo de esa pieza de dos patas o muelle de dos patas. Bueno, pues lo único que hay que hacer es meter el alicate plano, coger esa pinza, apretarla y ya está. Os lo voy a pintar en la pizarra para que luego lo entienda un poquito cómo funciona. El muelle tiene esta forma. Son dos muelles exactamente iguales, que están en una sola pieza, ¿de acuerdo? Y tiene una pequeña pieza central metálica. Si lo miramos de plano, veríamos uno de los muelles, otro de los muelles y esa pieza metálica que le sirve de pinza o de eje. ¿Cómo se saca? Pues sencillamente yo aprieto esto y lo empujo hacia adelante, porque esto está metido en un canal de plástico del propio armazón, con lo cual impide que se salga. ¿De acuerdo? La única manera de que salga es que yo con unas pinzas, con un alicate, le haga presión con un eje y lo cierre, y lo empuje hacia adelante, y luego tire desde ello hacia afuera. Esta parte curva que he pintado yo aquí en el muelle, en ella van a jugar las dos piezas que son el trinquete y uña de retención que
juegan juntos por una de las patillas y en la otra patilla el fiador. Es decir, que el mismo muelle manda presión a los dos mecanismos. Como son mecanismos que para el dispositivo de seguridad funcionan independientemente, necesita cada uno una patilla. Una patilla para que juegue el fiador, y otra patilla donde va a jugar la uña de retención y el trinquete, que es más fino y más plano y también más largo. Nos quedan, ¿de acuerdo?, dos mecanismos. Uno de ellos es la retención del disparador. Se realiza con un botador muy fino, empujándolo en este sentido, y saldría ese muelle de dos patas que tenemos ahí. Bien, ¿qué mecanismo nos quedaría? Pues nos quedaría sencillamente la retenida del cargador. La retenida del cargador la vamos a sacar con el martillo y el botador, cogemos y le vamos dando hasta que caiga el pasador. El pasador, mira tú por dónde, para que no haya errores, es exactamente igual al que lleva la aguja percutora y el extractor. ¿De acuerdo? Lo ponemos aparte. Ahora retiramos el botador y sacamos las dos piezas que son la retenida del cargador y este pequeño muelle, que es el muelle que lo empuja para mantenerlo en presión. ¿Cómo retiene? Pues muy sencillo, en esta posición. Esa pestaña que tiene delantera es la que se encarga de sujetar el cargador ahí. Cuando yo aprieto la retenida hacia abajo, se libera y la única pieza que no vamos a sacar, aparte del disparador, que no he traído un botador lo suficientemente fino, ha sido un fallo mío, es ese muelle que vemos ahí. ¿Por qué? Porque ese muelle es para colocarle y no quitarle. Solamente se quita cuando se rompe. Entonces cuando se rompe no hace falta quitarle porque se cae solo. ¿Cuál es la misión de este muelle? La misión de este muelle, como podéis comprobar, si le empujáis, es empujar siempre hacia abajo. ¿Y dónde juega ese muelle y qué misión tiene? La misión que tiene es recuperar a su posición, es decir, mantener siempre abajo la palanca de retenida de la corredera. Si os fijáis tiene un hueco, ¿verdad? Bueno, pues si cogemos la pieza en esta posición e introducimos la palanca de retenida en la corredera, vemos que justamente en ese hueco entra ese muelle. ¿De acuerdo? Os fijáis que ha hecho incluso hasta clac, ¿verdad? Bien, pues si nosotros empujamos, el muelle que se encarga de empujar esa pieza hacia abajo es ese. ¿De acuerdo? Si en algún momento determinado esta pieza se queda loca, es decir, disparamos y se queda de vez en cuando la corredera retenida, es que ese muelle se ha aflojado o se ha roto. Es sencillamente un muelle que se coge y se pincha, se coloca, clac, y ya está. Es un muelle de dos patas y la pata que no vemos es una pata más corta que además acaba en punta para impedir que se salga de su alojamiento. ¿De acuerdo? Si intentamos quitarlo, lo deformamos y lo rompemos. ¿De acuerdo? Entonces no se puede quitar. Solamente se quita cuando haya que cambiarlo porque está desgastado. ¿De acuerdo? Además, como es una pieza que no tiene mantenimiento, pues no merece la pena ni quitar. Vale, pues vamos a proceder a montarlo. Y veréis que además no nos sobrarán piezas y funcionará. Vamos a empezar directamente con la última pieza que hemos quitado. Como veis tiene un agujero donde va colocado el muelle, ¿verdad? ¿Lo veis? No tiene ningún misterio. Lo que hacemos es meter la pieza directamente hasta su posición. El muelle es el más cortito de todos los que tenéis ahí. Un poquito, hasta que entre a su posición. Y una vez que hemos metido el muelle, buscamos el pasador, que es el último que hemos sacado, y lo mismo, lo colocamos dentro. Queda bien, que tiene elasticidad, metemos el cargador, vemos que el cargador no se sale y ya está. Ahora cogemos aquí y miramos el armazón en esta posición, ¿vale? Bien, en la parte, vamos a ver, más inferior, en esta parte de aquí, si os fijáis, hay un carril. ¿Veis ese carril? Como una especie de guías a izquierda y derecha. Sí. Está hecho para que se meta evidentemente esta piececita y se quede sujeta. ¿Cuál es la posición que tiene que tener? Esta parte es donde va apoyada el fiador y en esta parte va apoyada la uña de retención. Significa que tenemos que coger el armazón en esta posición y la pieza tiene que quedar así. Pues sencillamente lo cogemos con un alicate de dos puntas, sujetamos una de ellas, la que queramos, y lo único que hacemos es ir empujándole por esos carriles hasta que haga clac. ¿De acuerdo? Cogemos,
lo miramos, un alicate, clac, ya ha hecho clac, comprobamos tirando ligeramente, que se ha quedado fijo y ya está. En ese agujero que vemos también, en la parte inferior, vamos a introducir el pitón y el muelle de la barra de inicio, y bien con el uso de un alicate o sencillamente con los dedos, lo colocamos en su posición, ¿de acuerdo? El muelle hacia abajo, el pitón hacia arriba. El pitón queda fuera, efectivamente, para jugar directamente apoyándose en la barra del disparador. Ahora lo que vamos a hacer es coger la barra del disparador, ¿de acuerdo? Y jugando con esa muesca que tenemos, la vamos a introducir en el hueco que tiene directamente practicado, aquí lo podéis ver, el disparador, ¿vale? Entonces jugamos con ella un poquito hasta que entre a su... Ahora vamos a coger esta pieza, que es la varilla guía del muelle real, la que empuja el martillo hacia arriba, y la colocamos directamente, la dejamos caer a su posición. Solo tiene una posición, porque de lo contrario quedaría torcida hacia el otro lado y no entraría. Ahora vamos a coger el martillo percutor, ¿de acuerdo? Si os fijáis, el martillo percutor está cortado al centro, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Pues lo que tenemos que hacer es colocarlo de tal manera que esa pieza que hemos metido caiga justamente en el centro del martillo. Desde aquí cogemos, y lo metemos hasta que quede más o menos en el centro. Ya está. Lo dejamos en esa posición. Lo colocamos hasta que se vea limpio el agujero. ¿Lo veis limpio? Bueno. Hay una parte que os tiene que estorbar. ¿Y qué parte es la que os va a estorbar? La barra, efectivamente. La empujamos con el dedo ligeramente hacia abajo hasta que quede el agujero completamente limpio. Y a continuación cogemos el casquillo. El casquillo, como veis, tiene un rebaje inferior y uno superior. Es decir, una ventanita cuadrada en la parte de abajo y un corte plano que tiene que quedar en la parte de arriba. Es decir, en la posición que yo os lo estoy enseñando. ¿Lo veis? Bueno, no tiene ningún misterio. No tiene ningún misterio porque solo puede entrar de esa manera. Intentar meterlo por este costado. Lo metéis por este costado, jugando un poco con lo que es el martillo. Y veréis que solamente tiene una posición de entrar. No hay más vuelta de hoja. No puede entrar de otra manera. En ese agujero que vemos también, en la parte inferior, vamos a introducir el pitón y el muelle de la barra del disparador. El pitón y el muelle. ¿Tenemos todos el pitón y el muelle? Sí. Pues buscamos el orificio y bien con el uso de un alicate o sencillamente con los dedos lo colocamos hacia abajo, el pitón hacia arriba. El pitón queda fuera, efectivamente, para jugar directamente apoyándose en la barra del disparador. Ahora lo que vamos a hacer es coger la barra del disparador, ¿de acuerdo? Y jugando con esa muesca que tenemos, la vamos a introducir en el hueco que tiene directamente practicado, aquí lo podéis ver, el disparador, ¿vale? Entonces jugamos con ella un poquito hasta que entre a su posición, ¿vale? Tiene que descansar justo encima del pitón. Efectivamente. Lo dejáis que encaje, que descanse encima. Ahora vamos a coger esta pieza, que es la varilla guía del muelle real, la que empuja el martillo hacia arriba, y la colocamos directamente, la dejamos caer a su posición. Solo tiene una posición, porque de lo contrario quedaría torcida hacia el otro lado y no entraría. Ahora vamos a coger el martillo percutor, ¿de acuerdo? Si os fijáis, el martillo percutor está cortado al centro, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Pues lo que tenemos que hacer es colocarlo de tal manera que esa pieza que hemos metido caiga justamente en el centro del martillo. Desde aquí cogemos, y lo metemos hasta que quede más o menos en el centro. Ya está. No se ha acoplado nada, sencillamente descansa en esa posición. ¿De acuerdo? Miraríamos por este agujero y no veríamos que está perfectamente limpio.
Veríamos que el martillo ha quedado por encima. Lo colocamos hasta que se vea limpio el agujero. ¿Lo veis limpio? Bueno. Hay una parte que os tiene que estorbar. ¿Y qué parte es la que os va a estorbar? La barra, efectivamente. La empujamos con el dedo ligeramente hacia abajo hasta que quede el agujero completamente limpio. Y a continuación cogemos el casquillo. El casquillo, como veis, tiene un rebaje inferior y uno superior. Es decir, una ventanita cuadrada en la parte de abajo y un corte plano que tiene que quedar en la parte de arriba. Es decir, en la posición que yo os lo estoy enseñando. ¿Lo veis? Bueno, no tiene ningún misterio. No tiene ningún misterio porque solo puede entrar de esa manera. Intentar meterlo por este costado. Lo metéis por este costado, jugando un poco con lo que es el martillo. Y veréis que solamente tiene una posición de entrar. No hay más vuelta de hoja. No puede entrar de ahora. Vamos a continuar poniéndole el resto de piezas. El fiador. ¿De acuerdo? El fiador. Ahora lo cogemos y lo colocamos entre el martillo y el muelle de dos patas. ¿De acuerdo? Desplazamos el martillo hacia adelante ligeramente y colocamos... Solo tiene una posición. Ya está. ¿De acuerdo? Hazlo otra vez. A ver, atended. Mirad. La parte plana la pegamos a la pared. ¿Vale? La parte plana pegada a lo que es el armazón, a este lateral del armazón, la parte plana. Y deslizamos el fiador entre el muelle y el martillo, hasta que haga clac. Ahora cogemos y el pasador lo introducimos por el agujero. Y ahora, con ayuda de uno de los botadores que tenemos por ahí, lo único que hay que hacer es mover el fiador hasta que se coloque la pieza. Ya está. Esto entra con el dedo. Aquí nada de martillo. ¿De acuerdo? Que quede en esta posición. Que quede al ras del fiador. ¿Vale? ¿Lo tenéis al ras del fiador? Bueno, pues ahora vamos a buscar otras dos piezas, que son y lo que es el trinquete, la palanca de retención. ¿De acuerdo? O uña de retención. Estas dos piezas trabajan juntas. ¿Observáis que la uña de retención tiene un pitoncito y un agujero arriba? Vale. Trinquete. Trinquete. ¿Veis que tiene dos agujeros, verdad? Venga. El agujero superior tiene que coincidir con el superior de la uña de retención. Y el agujero inferior coincide con el pitoncito. Y ambos por el pasador del... Efectivamente. Lo tenemos los dos juntos en esta que lo tenemos así. Cogemos el armazón en esta posición. En esta posición. Y hacemos lo mismo que hemos hecho con el fiador, pero en el lateral contrario. Os fijáis que al lado contrario queda un hueco, ¿verdad? Bueno, pues lo desplazamos pegadito a la pared. Y lo metemos entre medias del muelle. Ya está, con los dedos. Y se queda en su posición. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues sencillamente terminar de empujar el pasador para que entre por los agujeros. Nos guiamos con un botador, hasta que se coloque en su posición. ¿Vale? Y ahora vamos a coger lo que es el muelle y el empujador de la placa de acción. Lo deslizamos por este agujero que hay aquí y lo deslizamos hasta el fondo. Una vez que ya tenemos el pasador pasado completamente al otro lado y hemos metido esa pieza, lo que vamos a meter ahora va a ser la palanca del seguro y desamartillado. Si somos diestros, se coloca por el costado izquierdo. Si somos zurdos, se coloca por el costado contrario. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es que en el agujero donde va la palanca no se puede meter, porque está el pico de la pieza que hemos metido. ¿Qué significa? Pues que hay que dejarla más o menos orientada y con un botador desplazar hacia abajo esa pieza que hemos metido. ¿De acuerdo? Cuando nos deje el hueco, la terminamos de empujar. Y ahora, botando la pieza, la vamos llevando hasta su posición final. Lo que vamos a hacer ahora es coger la placa de acción, que es esta piececita, ponemos la palanca con el dedo pulgar en su posición y lo que hacemos ahora es sencillamente colocarla. ¿De acuerdo? La palanca entra en esta posición. ¿Os acordáis cómo os he enseñado que quedaba?
aquí, es decir, este plano inclinado con el plano inclinado del empujador, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es bajarla hasta que sea visible el pasador y empujamos el pasador por el otro lado, con el dedo, ¿de acuerdo? Buscáis una superficie dura de apoyo para empujar con el botador la pieza hacia abajo. La desplazamos hacia abajo. ¿Qué es lo que nos queda? Pues lo único que nos queda es meter el desconector, que tenemos que introducir en este hueco que nos queda aquí. ¿De acuerdo? Aquí dentro. ¿Cómo? Pues ahora cogemos y lo que hacemos es desplazar ligeramente. Y lo que hacemos es desplazarlo. ¿De acuerdo? Y a continuación, esta pieza entra en esta posición. Es decir, esta pieza viene al eje. ¿De acuerdo? Este corte que vemos tan ancho va al eje de la palanca del seguro y desamartillado. Y este agujero alabeado que vemos aquí vertical, va colocado al pasador. Ya está. ¿De acuerdo? Lo único que hay que hacer ahora es desplazar otra vez el pasador con los dedos a su posición. Y ya está. ¿Qué es lo que nos queda? Sencillamente colocar. Lo que nos queda ahora es. Para ello lo que vamos a hacer es apretar el disparador y llevar el martillo con el dedo hacia adelante. ¿De acuerdo? Lo damos la vuelta y lo único que hacemos es buscar la varilla guía e introducir el muelle dentro. Le dejamos ligeramente fuera, para que nos facilite un poco su colocación. Lo único que tenemos que hacer es buscar ese agujero que tiene esta pieza, y deslizarla hasta que se coloque en su posición. Ya está. Dejamos ligeramente el muelle para ir guiándolo ya directamente de entrada, y lo vamos empujando con los dedos hasta que llegue al final. ¿Vale? Sí. Venga. Una vez que ha llegado al final, ¿se puede soltar el gatillo? Lo que hacemos es directamente colocar el pasador. Ya está. El muelle. Antes de montarla, apretamos el desconector y tenemos que ver perfectamente que la barra baja hacia abajo, apretando el desconector, ¿de acuerdo? Bien. Amartillamos y aplicamos la presión en la palanca de desamartillado, comprobando que el trinquete no suelta el seguro de aguja, es decir, que no sube hacia arriba, que queda perfectamente. Habéis comprobado que al apretar el desconector, se produce la desconexión del disparador. Miradme. Sí. Aquí se produce la desconexión del disparador. Sin embargo, cuando apretáis, dispara, ¿no? Vale. Funciona el desconector. Lo que vamos a probar ahora es que el sistema de seguridad funciona correctamente al hacer el desamartillado. Significa que tanto la pieza que hemos denominado trinquete como la uña de retención se quedan bloqueadas. Y el único que se mueve es el fiador. ¿De acuerdo? Entonces lo único que tengo que hacer es sencillamente hacer el desamartillado y comprobar que se ha movido el fiador, pero que las otras dos piezas están fijas, firmes, bien bloqueadas y que no se han subido hacia arriba. Vamos a proceder a lubricar antes de montar. ¿Cómo se lubrica? Única y exclusivamente le echamos una gotita en lo que es la guía metálica, otra en la guía metálica del otro lado y una pequeña gota también en la de atrás. Nos vamos a lo que es la placa de acción y en el eje de la placa de acción, que realmente es el pasador, le echamos una única gota. Ya está. No le echéis más aceite, cogemos la corredera que ya hemos montado y sencillamente la deslizamos a tope a su posición. Cuando hemos terminado de hacer ese desplazamiento, lo que hacemos es coger el eje de la palanca de retenida, lo colocamos en su posición, ¿de acuerdo? Es decir, entra por el eje y entra por esa ventanita que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Lo introducimos. Apretamos con el dedo del eje y tiramos ligeramente de la corredera hacia atrás. Ya queda la arma montada perfectamente. Vale. El sistema, o lo que es la revisión final de que el arma funciona correctamente. Después de que la hemos montado, ya hemos introducido la palanca, se nos ha quedado en simple acción. Comprobamos que dispara en simple acción.
comprobamos que dispara en doble acción. Acto seguido, lo que vamos a comprobar es que funciona el desamartillado. Hacemos el desamartillado. El martillo tiene que quedar en seguro de caída. ¿Queda en seguro de caída? El sistema está bien. ¿Qué es lo que nos queda ahora asegurar? El seguro. Podemos empezar en simple o en doble acción, no es indistinto. Probamos en doble que no funciona, que está asegurada, y ahora tiramos del martillo hacia atrás. Probamos repetidas veces que en simple acción tampoco dispara. Y ahora retiramos el seguro. El arma debe quedar montada y sin que el martillo salga hacia adelante. ¿De acuerdo? El arma funciona correctamente. ¿Alguna duda o pregunta más? Pues señores, son todos ustedes unos expertos. Experto quiere decir que tiene experiencia en el montaje y desmontaje de la pistola HK modelo USP. Aunque la pistola que tenéis es la Compact, la estándar y la Compact son idénticas. Cambian determinados tamaños de determinadas piezas. Pero todas se colocan exactamente igual y se desmontan y montan exactamente igual. Y funcionan en conjunto exactamente igual. La única diferencia está en el conjunto recuperador. El modelo estándar tiene un pequeño buffer amortiguador, es decir, un segundo muelle, en vez de tener el casquillo elástico que tiene el modelo Compact. Es la única diferencia que van a encontrar. ¿De acuerdo? Que los cargadores, en vez de ser metálicos, son de material sintético, hechos en polímero, y que albergan 2 cartuchos más. Y el tamaño. Nada más. El resto de los componentes son los mismos e incluso intercambiables entre las dos armas. ¿Alguna duda?